La historia de las Eurocopas se remonta al año 1927, cuando el francés Henri Delaunay y el austríaco Hugo Meisel formulan esta idea, simulando o tratando de emular la idea de la Copa América de Naciones que ya se jugaba desde el año 1916. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebar. Hay otro precedente también, que es la llamada Copa de los Países Latinos, algo que también se promulga desde Francia, aunque no llega nunca a materializarse. La idea no era fácil de realizar por dos cuestiones, porque en ese momento no era tan fácil organizar un campeonato de esa clase a nivel europeo y porque, sobre todo, porque a nivel de ponerse de acuerdo era todavía más complicado entre las diferentes federaciones. Por eso esta idea no se concreta hasta el año 1957. Delaunay había fallecido 2 años antes, pero la idea se había mantenido en el tiempo. Por eso, y en honor a él, la Copa se empezó a llamar Copa de Europa Henri Delaunay. Por cierto, el término Eurocopa no llega hasta el año 1992, es muy moderno y muy posterior. En ese momento iba a ser conocida como Copa de Europa de Naciones, simplemente, o Copa Henri Delaunay. Lo que más les preocupaba a los organizadores es que en el calendario esta competición no perturbase el calendario de la Copa Mundial de la FIFA, que ya en ese momento era como la competición más importante del mundo a nivel de selecciones, sin ninguna duda. En esta primera edición se iban a jugar eliminatorias a ida y vuelta en cada uno de los dos países del partido, excepto en semifinales y final, que ya sí se jugaría a modo de una fase final, que sería lo que conoceríamos ahora mismo, que en este caso fue correspondido a Francia, el primer país organizador de una Eurocopa. Fue una Copa de Europa un tanto extraña, ya que equipos importantes del panorama europeo en ese momento decidieron no participar. Equipos como Inglaterra o como Alemania Federal o como Italia decidieron no tomar parte de esta competición en esta primera edición. Quedaron 17 selecciones para completar todo el torneo. Eso significaba que había que jugarse a partir de octavos de final, excepto una eliminatoria previa que iban a jugar Irlanda y Checoslovaquia para dar el pase de uno de esos dos equipos a octavos de final y ahí sí ya conformar lo que iba a ser el cuadro a partir de octavos. Este torneo se iba a dilucidar, como habíamos dicho antes, en las semifinales y final en Francia, concretamente en dos sedes, en Marsella, donde se jugaría una de las semifinales, y en el Parque de los Príncipes de París. Este torneo se iba a jugar todo el torneo entero entre el año 1958 y 1960, que sería cuando se jugase la fase final. Y el primer partido fue correspondiente a octavos de final entre la Unión Soviética y Hungría. Por cierto, el primer gol lo marcó Anatoly Ilyin en el estadio Luzhniki de Moscú ante más de 100.000 espectadores. Es curioso que hubo partidos de octavos que se jugaron antes que la eliminatoria previa, aquella que os contaba entre Irlanda y Checoslovaquia, pero el calendario es así y en ese momento se hizo como se hizo las cosas. En este vídeo quiero un poquito hablarte de cada uno de los partidos, por lo menos decirte todos los partidos como fueron y ir un poco comentando cosas curiosas que se dieron en todo este torneo.
En este torneo tuvo mucha importancia los equipos del este de Europa, equipos como la Unión Soviética, que luego se proclamaría campeona, como Yugoslavia, que también llegó muy lejos, o como Checoslovaquia, mostraron un nivel muy fuerte del fútbol. Y eso que no estaban esos otros equipos de los que os he hablado antes, equipos como Italia, que en ese momento también tenía muy buen equipo, equipos como Alemania o equipos como Inglaterra, que sin duda hubieran dicho mucho en este momento. Aunque España sí estuvo y tenía muy buen equipo en este momento, tuvo problemas, vamos a llamarle políticos, y por eso quedó eliminada. Pero luego vamos un poquito con eso. Desde luego España, con gente como Gento, como Di Stéfano o como Luis Suárez, tenía una de las mejores plantillas de la historia de la selección. Y si no ganó este torneo, fue por esas cuestiones. Cosa que se iba a arreglar 4 años después, pero no me quiero adelantar y hablaremos de la Eurocopa siguiente. También fue la Eurocopa de los porteros, ya hablaremos más adelante, pero el portero titular de la Unión Soviética era el legendario Lev Yashin, uno de los mejores porteros de la historia del fútbol ruso y de la historia del fútbol europeo también, una auténtica leyenda dentro del fútbol mundial. Yo hablaba de los porteros porque una de las anécdotas de la competición fue que el portero checo Imrich Mostajo fue el primer portero en meter un gol de penalti en la eliminatoria previa que jugaron contra Irlanda. Y ahora sí vamos con los resultados, porque en esta primera eliminatoria previa en Dublín los irlandeses ganaron 2-0, pero en la vuelta los checos remontaron y ganaron el partido 4-0, dando su clasificación a la siguiente eliminatoria, en este caso ya a octavos de final. En esta selección checa, por cierto, estaba Masopust, que fue uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol checo. Ya hablaremos también de este tipo de gente, pero era una selección también muy clásica y una selección checa bastante fuerte. Este partido de vuelta se jugó en Bratislava, por cierto. La primera eliminatoria la jugaron entre Unión Soviética y Hungría. Aquí fue el primer partido, justamente en el estadio Luzhniki de Moscú, donde la Unión Soviética se impuso a Hungría por 3-1. En el partido de vuelta jugado en Budapest también ganaron los soviéticos 0-1. Por cierto, como va a ser difícil, creo, encontrar muchas fotos del campeonato, voy a poner las fotos que buenamente encuentre. La segunda eliminatoria, el segundo partido de esta ronda, fue el partido o la eliminatoria que enfrentó a Francia y a Grecia. Los franceses en la ida en el Parque de los Príncipes golearon ganando 7-1 y luego en la vuelta en Atenas empataron a 1. Por cierto, en este partido, en la partida de vuelta jugado en Atenas, Roger Mars, el francés, fue el primero en meterse un autogol en la historia de las Eurocopas, en este partido Grecia-Francia. Otra de las eliminatorias, Rumanía-Turquía. En este caso, en Bucarest, en el primer partido, se impusieron los rumanos por 3-0. Y luego en la vuelta, jugada en Estambul, perdieron 2-0. Pero no fue suficiente y al final Rumanía pasó la fase. Aquí, con alguien con un nombre impronunciable para mí, fue el primer jugador en marcar un gol. Así que me vais a permitir tratar de leer el nombre. Se trata de Lefter Küçükhandoğadis en el partido de vuelta en Estambul, el que marcó en el minuto 54 un gol de penalti. Por cierto, el otro gol también lo marca el mismo jugador. No sé cómo pronunciarlo. Noruega-Austria era el siguiente partido. En el partido de ida ganaron los austriacos en Oslo por 0-1 y luego en la vuelta en Viena golearon 5-2. Yugoslavia-Bulgaria era la siguiente eliminatoria.
en Belgrado ganaron los yugoslavos, en este caso por 2-0, y luego en Sofía empataron a 1. Hay algo que sí que yo creo que ya se está viendo, es la cantidad de equipos de Europa del Este que ya estaban compitiendo. Alemania Democrática contra Portugal. En este caso, en el partido de ida, ganaron los portugueses 0-2 y luego en Oporto, en la vuelta, ganaron otra de los portugueses, en este caso por 3-2, y esto hizo que Portugal pasara a cuartos de final. Polonia-España era la siguiente eliminatoria. En Chorzów, en Polonia, ganaron los españoles 2-4 y en la vuelta se volvieron a imponer en el Bernabéu, en Madrid, por 3-0. Por cierto, Di Stéfano marcó tanto en el partido de ida como en la vuelta. Dinamarca-Checoslovaquia. En esta eliminatoria empataron a 2 en Copenhague en la ida, para en la vuelta golear Checoslovaquia 5-1 a Dinamarca en un partido jugado en Brno. En la fase de cuartos de final hubo una eliminatoria que no se jugó, que era la eliminatoria que iba a enfrentar a la Unión Soviética con España. El motivo es que Franco no permitió la entrada de los jugadores soviéticos por motivos políticos, así que España, por eso, quedó eliminada. Y la Unión Soviética pasaba directamente a la fase de final, a la fase de semifinales. La Francia de Fontaine, que es otro de los jugadores, de los grandes jugadores clásicos, se iba a enfrentar en esta eliminatoria a Austria. Y en París ganaron 5-2 para golear también en la vuelta en Viena por un resultado de 2-4. Y Francia pasaba a las semifinales de su Eurocopa. Portugal-Yugoslavia era el siguiente partido. Aquí los portugueses vencieron el partido de ida por 2-1 en un partido jugado en Oeiras, pero en el partido de vuelta en Belgrado los yugoslavos vencieron claramente 5-1 y este partido también les dio el pase a las semifinales de la Copa de Europa. Y el último partido de cuartos de final iba a enfrentar a Rumanía y a Checoslovaquia. En Bucarest, en el partido de ida, vencieron los checos por 0-2 y en el partido de vuelta, que se jugó también en Bratislava, también ganaron claramente por 3-0. Y ya llegamos a la fase final en Francia, las semifinales. El primer partido de semifinales en París, en el Parque de los Príncipes, iba a enfrentar a Francia y a Yugoslavia. El resultado final, 5-4, el partido con más goles de la historia de las fases finales de la Eurocopa o de la Copa de Europa, y le dieron el pase a la final a Yugoslavia. Este mismo día también se jugó la otra semifinal, que iba a enfrentar, en este caso en el Velódromo de Marsella, a la Unión Soviética contra Checoslovaquia. El resultado, 3-0 a favor de los soviéticos. El 9 de julio se jugó el partido por el tercer y cuarto puesto entre Francia y Checoslovaquia. En esta ocasión ganaron los checoslovacos por 2-0. Y el 10 de julio de 1960, en el Parque de los Príncipes de París, a las 9:30 de la noche, se jugó esta primera final. Fue un partido muy intenso, muy igualado entre la Unión Soviética y Yugoslavia, y dio con el título, con un gol de un jugador llamado Ponidelnik, que tiene una historia curiosa, luego lo veremos.
marcando en la prórroga el 2-1 definitivo para que la Unión Soviética o la selección de la Unión Soviética fuera la primera selección en proclamarse campeona de Europa de Naciones este mismo día, el 10 de julio, en París. Y decíamos que este jugador que marcó el gol de la victoria de los soviéticos, en este caso, para hacerse con el primer título, tiene una historia curiosa, y es que muchos años más tarde, después de la caída de la Unión Soviética y demás, llegó a ser, además de entrenador, algo normal, pero lo que es curioso es que terminó siendo asesor del presidente de la Federación Rusa, es decir, asesor de Vladimir Putin. Pero bueno, es una historia curiosa que me ha parecido bastante oportuno contarlo. Podemos destacar a las grandes selecciones del Este en este primer torneo, a Yugoslavia, a Checoslovaquia, a la Unión Soviética, que se proclamaron campeones, pero a otros equipos que también hicieron acto de presencia en este primer torneo. Ya os he contado que fueron 17 selecciones solamente las que se animaron a participar, que no estaban todos los equipos europeos porque decidieron no participar, en fin, pero sí que me puso en relieve de lo que luego iba a ser, años más tarde, todo este campeonato. Desde luego, yo creo que es interesante ir viendo campeonato por campeonato y ir haciendo vídeos de este tipo, donde vayamos viendo un poquito cuáles fueron los campeones, etc. Y yo creo que solamente nos falta saber quiénes fueron el máximo goleador y el equipo ideal, ¿no? Bien, el equipo ideal, y me vais a permitir leerlo, el portero fue Lev Yashin. Yo creo que estaba muy cantado. Es curioso que pongan dos defensas solamente, el checo Ladislav Novak y el yugoslavo Vladimir Jurkovic. Tres centrocampistas, Josef Masopust, del que os he hablado antes, y los soviéticos Valentin Ivanov y Igor Neto. Y delanteros, Slava Mitreveli, que marcó el otro gol de la final ante Yugoslavia, y Víctor Ponedeljnik, el que os he dicho que fue luego asesor del presidente, y tres yugoslavos, Milan Galic, Bora Kostic y Dragoslav Sekularac. Este fue el equipo ideal. Y sin más, creo que puede ser un buen momento para dejar el vídeo aquí. Esta fue la Eurocopa de 1960. Ya os digo que va a ser un poquito difícil encontrar muchas imágenes del torneo. Voy a hacer lo que pueda en el momento de edición para que tengamos las máximas imágenes posibles o fotografías, en fin. Pero sí que quiero avisar, o ya lo he dicho antes, pero quiero decir que puede ser un poquito complejo. Aún así, ya os digo que lo he intentado. He intentado poner todas las fotos y todas las imágenes que he podido. Según vayamos llegando a Eurocopas más recientes, va a ser más fácil poner aunque sea fotos. Si es cierto que es posible que no podamos poner las imágenes que a todos nos gustaría, por motivos obvios de copyright, pero sí que podremos poner imágenes y podremos poner más cosas con mayor facilidad. De momento, esta Eurocopa se termina aquí, con esta final en París, y la siguiente va a ser
una forma muy parecida y la fase final se va a jugar en España. Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo dedicado a la historia de las Eurocopas. Ya sabes que me voy a centrar mucho en la Eurocopa porque tenemos el verano de 2024 ya no muy lejos y quiero dedicar mucha parte de este canal de historia del fútbol, además de contar historias de este deporte, también un poquito a darle mucha importancia a este, creo que gran torneo de selecciones, igual que cualquier torneo de selecciones, que es algo que creo que no se le dé tanta importancia. En fin, me enrollo. Nos vemos el próximo día con un vídeo nuevo aquí en Historias de Fútbol. Suscríbete. Adiós.